El último instante en que recordó a las demás, por Lilian Drakenblood. La chica de las máscaras. En cierto lugar de aquellos tantos en los que me desplazo, conocí a alguien peculiar. Supuse que experimentaba desplazamientos en las partes de sí en un mismo lugar, pero solo era una chica a la que le gustaba jugar con máscaras ante los demás. Al conocerle, no tardó en compartir conmigo algunas inquietudes de su pensamiento, así como historias e investigaciones de expertos, que abordaban los temas que se involucraban directamente con su principal interés, la psique humana. A momentos parecía revelarme que sabía lo que a mí me sucedía, pero justo un instante antes de que apareciera el clímax en cuestión, lo que me revelaba era que ni siquiera tenía idea de quién era yo, pero se interesaba en mí inconscientemente, es decir, sin saber por qué. Pasaron unos años y perdimos la comunicación. Yo había perdido el interés en ella, pues aportaba nada a mi estancia, pero insistió en buscarme tiempo después, cuando descubrió que yo era la persona adecuada para tratar sus asuntos sin que peligrara la confidencia. Intentó contactarme en 2 ocasiones antes de que en efecto se concretara la reunión. La primera vez fue a través de una carta, meses antes de que recibiera mi nuevo cargo en un prestigiado diario. La otra fue a través de una llamada telefónica, directamente en el área de redacción. No tenía duda de que ella me investigaba y de que estaba al tanto de mis pasos dentro del ámbito laboral. También lo estaba en el ámbito personal. Aquella segunda vez, a pesar de mi duda, lo dejé pasar, pues estaba hasta el tope de obligaciones y no tenía espacio para una reunión social. Pero fue en la tercera ocasión en la que ya no pude rechazar su petición, porque, aunque mi decisión fue alejarme de ella, no fue por huir de su compañía. Simplemente quería la barca vacía, espacio para poder invitar a alguien que sí pudiese aportar algo a mis días. Si mis recuerdos no participan para mezclar eventos y hacer de mi memoria una fuga de datos que me lleven a algo incierto, entonces mencionaré que lo que sucedió fue que me llamó a un bar local. Yo estaba en una reunión donde atendía un asunto laboral, pero de manera informal. Contacto. Por favor, ayúdame. Desean aniquilarme. Su voz sonaba sumamente alterada, entrecortada por el llanto que le ahogaba y dificultaba su dicción. Nos reunimos en un hotel de mediana reputación. Acordamos una clave y cada quien la dio como referencia para adquirir las llaves de una misma habitación. Se hacía el pago por anticipado. Luego, al llegar el segundo ocupante, éste debía mencionar la misma clave que el primer ocupante. El lugar parecía bastante silencioso a esa hora, a pesar de que ya pasaba de medianoche, pero ahí la acción llegaba más adelante y se transformaba en un sitio completamente bullicioso. Hablando de medianoche, justo así es como me referiré a ella, como la dama de medianoche. En algunos otros relatos ya he hecho alusión sobre su persona, pero nunca he hablado estrictamente de ella, no de cómo era o es. Me concretaré a describir de ella solo lo que se relaciona con este relato. El origen de las máscaras. La dama de medianoche se desarrolló en un ambiente de opulencia. Bajo la influencia de su madre, desarrolló cierta tendencia al perfeccionismo, y por carácter propio, desde niña resolvió relacionarse apenas lo necesario con personas de su misma generación. En general, prescindió de la compañía de otros, recluida en libros que nunca fueron de aquellos que relataban historias infantiles. No fue hasta llegar a la pubertad que se percató de que se sentía infinitamente más atraída por las personas de su mismo género. Había características fundamentales que le ocasionaban más interés. Tales características eran la madurez, fluidez al hablar, poseer un vasto conocimiento, una sonrisa agradable y un brillo particular en los ojos, una silueta muy estilizada y una voz sumamente armónica. Lógicamente, las niñas de su edad no cumplían con tales características, por lo que terminaba fantaseando principalmente con sus profesoras. Fue en esta etapa donde confeccionó sus máscaras, aunque pasaron muchos años antes de que decidiera usarlas. Puso tanta atención durante su época de estudiante que terminó memorizando las maneras de sus profesoras, y éstas a su vez le ayudarían a perfeccionar esas máscaras, cosa que le serviría más adelante para un proyecto personal, aunque no lo sabría hasta después de haber resultado afectada.
A pesar de ser poco sociable y a veces hasta rechazada por sus extrañas maneras, era buscada por quienes se sentían curiosos respecto a su sexualidad. Durante su adolescencia no le faltaron propuestas que la llevarían a tener múltiples experiencias referente al arte del placer sexual. Detonante. Ella siempre obtuvo el crédito por cada triunfo ganado, los cuales eran bien merecidos, pues fue su propio mérito lo que la llevó a lograrlo. Pocas veces se enfrentó a algo que le representara un verdadero esfuerzo, como cuando llegó a sus estudios más avanzados y le propusieron participar en una obra teatral. Justo eso se convertiría en un reto para ella. No tuvo problema para memorizar y seguir las instrucciones del director de la obra, mucho menos para entender la historia y expresar con fluidez la trama. Sin embargo, fue muy evidente que su interpretación era sumamente sosa, dejaba mucho que desear. Aunque se esforzó por lograr mantener un óptimo parámetro de la psicología de su personaje, su representación no logró superar las expectativas, y así se lo hicieron saber aquellos que tenían como objetivo desprestigiarla. Sospecharon que podrían vencerla justamente en aquel reto. Tal evento la llevó a reflexionar al respecto. Si bien no influyó en lo absoluto en el resultado final de su rendimiento académico, y mucho menos en sus notas de evaluación, sí le provocaron una sensación de fracaso. Ese sentimiento sí era completamente nuevo en ella. No le bastó obtener el mejor promedio de su generación, ni ser reconocida con la mención honorífica y una placa de excelencia académica. Haber fallado en la tarea en la que le habían retado había dejado una profunda herida en su orgullo, y tendría que remediarlo. Planeación. Por lo tanto, se planteó un proyecto personal que le permitiese resarcir su reputación ante sí misma. Tal proyecto fue interpretar a los amores platónicos de su adolescencia, pero llevados a un ámbito real. Se hizo consciente por primera vez de sus máscaras y no dudaría en utilizarlas. Además de sentir la necesidad de demostrarse a sí misma que podía interpretar un personaje con un nivel actoral excepcional, lo que la motivaba era un intrínseco deseo de venganza. Se encargó de estudiar a los involucrados en aquel reto y decidió burlarlos. Las máscaras pasarían por rostros reales. ¿Qué mejor que adentrarse en los gajes del sexo, la pasión y el amor? Los llevaría a perder lo que creerían que era el amor de su vida. Luego perderían su dignidad al revelarse el fraude por haber sido burlados. Finalmente, lo que perderían sería la esperanza de encontrar una relación real, al menos por mucho tiempo. Tardó 5 años en prepararse y dar inicio a su plan maestro. Aquello iba muy en serio, puesto que se encargó de estudiar a nivel profesional, maquillaje y algunas cosas relacionadas que le permitirían salir airosa en su engaño. La confección de sus máscaras esta vez no sería solo a nivel de la psique. Fueron 4 los involucrados y 4 los engañados. Se trataba de 2 chicas y 2 chicos. Una de las chicas tenía preferencia hacia las mujeres, ella sería pan comido. Tampoco tendría problema con embaucar a los chicos, sabía perfectamente cómo reaccionarían ante los estímulos. El principal reto lo representaba la segunda chica, que era completamente heterosexual. Para tal maniobra hubo de encargarse, en esos 5 años, de estudiar a un chico que fungía como prototipo ideal para la chica que quería engañar. Afortunadamente, su elevada estatura le ayudó a pasar por chico. La idea era salir unas pocas veces con cada uno, representando al personaje que más le conviniese acorde a los estudios realizados, cuando se dio la tarea de conocer los deseos y anhelos de sus burlados. Así fue como se encargó de elegir a sus personajes. Le favoreció el ser tan meticulosa con cada labor en la que se involucraba. Venganza. Aquella profesora jovial, activa, dulce y con solo un toque de picardía que tuvo en el colegio para señoritas, quedaría perfecta para Esteban. Él había sido el encargado de planear todo para hacerla aceptar el reto, y luego hizo lo posible para que perdiera la apuesta. Su instructora de equitación, a quien vio solo los fines de semana durante 4 años, la cual era atenta, elegante y reservada, pero con chispa de mujer apasionada, sería perfecta para Olga, la chica interesada en mujeres.
El desafío máximo estaba representado por un joven modelo de taciturno carácter y mirada penetrante. Era el hombre ideal para Berenice. Ella se encargó de fingir que la dama de medianoche hacía una excelente interpretación durante sus ensayos, solo para burlarse de ella durante la presentación. Finalmente recurrió al recuerdo de una compañera de clase en su último año de nivel medio. Con ella había tenido una relación algo más que sexual, por lo cual dudó en usar ese perfil, pero al conocer los gustos y deseos de Arturo, supo que era perfecta para lograr timarlo. Todo aquello había transcurrido con éxito 2 años antes de volver a contactarme. Luego de muchos años de no tener algún trato con ella, logró burlarse de cada uno de ellos, y así, al fin sintió reparar su ego. Consiguió una vez más lo que se había propuesto gracias al uso de sus máscaras. El suceso. El problema se presentó luego de haber representado durante casi medio año los perfiles seleccionados. Al ver concluida su obra y al paso de los días, resultó que comenzó a sentirse vacía, cuasi incompleta. Las máscaras parecían ya no ser de utilidad, pero ansiaba usarlas. Se había envuelto demasiado en ellas, se involucró más allá de lo esperado en el acto, y al momento de que el telón se cerró, ella no estuvo preparada para decirles adiós. Para contrarrestar la desagradable sensación de ya no jugar más con aquellas máscaras, continuó por puro placer. Esa decisión la llevaría a la perdición, pues creyó que no estaría mal buscar embaucar a otros, esta vez sin tanto estudio, simplemente lo que saliera de paso, y ante tal decisión terminó involucrándose con la hija de un mafioso, de la cual, para su desgracia, se enamoró. Si bien dicho sentimiento era correspondido, no encontró la forma de embaucar al progenitor, el cual ahora, sabiendo que el perfil que había mostrado la dama de medianoche había sido un fraude, estaba decidido a no dejar pasar la falta, principalmente porque una burla así afectaría por completo su reputación. Aquello quedó solucionado cuando me presenté en su defensa ante su ejecutor, valiéndome de información privilegiada que había obtenido como jefe de redacción. Ningún hombre de negocios habría podido rechazar esa oferta, y ante todo, aquel hombre mafioso era un hombre de negocios. La dama de medianoche tuvo que aceptar la derrota y prescindir de entablar una relación formal con la hija de aquel hombre. Obviamente también debía despedirse de aquellas máscaras de las que se había valido para engañar. Además, hubo de marcharse lejos, a otra ciudad, para no volver a tentar al destino. Desenlace. Yo no sé cuánto tiempo más ha transcurrido desde que acontecieron esos sucesos. No he regresado al sitio en donde conozco a la dama de medianoche, pero tengo la sensación de que aún persiste el peso de esos eventos en su vida. Si vuelvo a encontrarme con ella, sé que no faltarán detalles que nos lleven a evocar esos sucesos. Cuando logré sacarla con vida de ese lugar, la acompañé a terminar de tajo con todo el problema. Ella sabía que debía comenzar de nuevo, y para ello debía despedirse de su pasado y de todo aquello que lo evocara. Incluso cruzó por mi mente tener que decirle adiós para siempre, pero eso tal vez estaba más allá de la razón. Antes de despedirnos, ella se deshizo de todos los artilugios. Simbólicamente destruyó cada una de sus máscaras, excepto una que acababa de crear, el rostro de aquella chica que no podría amar. Era evidente el dolor en su semblante, aunque no pretendía precisamente ocultarlo de mí, más bien quiso ocultarlo de ella. No quise dejarla sola mientras se encontraba en un estado tan vulnerable, así que deseé apresurar su acción. Quería asentar que a partir de ahora iniciaría una nueva vida y lograría estar bien por su cuenta, como en realidad siempre lo había hecho. Entonces pregunté, ¿acaso no te desharás de esa? A lo que ella respondió, este es el último instante en que recordaré a todas las demás.